Hola, muy buenas a todos. Hoy voy a explicar el teatro desde el siglo XX hasta 1939, la tendencia, los autores y las obras más características. Pues bueno, comenzamos a finales del siglo XIX, que las obras más famosas de ese momento eran las llamadas de alta comedia, hechas por Echegaray y sus seguidores. Estas obras eran melodramas que trataban de buscar la emoción del espectador a través de golpes de efecto y del horror de sus escenas. En este mismo momento, el propio gusto de los espectadores, que era un poco depurado, y el poco interés que mostraban los empresarios teatrales hacía que cualquier intento renovador del teatro, del panorama teatral, fuera totalmente nulo. Pues bueno, ya han entrado el siglo XX, en las 3 primeras décadas del siglo XX encontramos dos claras tendencias del teatro español, el teatro comercial y el teatro renovador. Bueno, comenzaremos explicando el teatro comercial. El teatro comercial es aquel que no pretende hacer reflexionar ni pensar a sus espectadores. Simplemente quiere vender tickets, llenar salas, es decir, obtener beneficio económico. Bueno, dentro del teatro comercial encontramos la comedia burguesa de Benavente, el teatro en verso y el teatro cómico. Empezaremos explicando la comedia burguesa de Benavente. Obtiene su nombre porque el autor más característico es Jacinto Benavente. Jacinto Benavente recibió un premio Nobel en 1922 y durante décadas fue muy aclamado junto con sus obras por el público, muy exitoso. Él escribía en sus obras una crítica a la burguesía muy suave, muy sutil y muy irónica. Su obra más característica fue Los intereses creados, que es una farsa satírica sobre el poder del dinero en un ambiente cotidiano. Los ambientes cotidianos eran bastante comunes en sus obras. Él también se atrevió con el género del drama rural, que lo podemos ver reflejado en su obra La Malquerida. Bueno, pasamos ahora a explicar el teatro en verso. El teatro en verso, como bien dice su nombre, es porque sus obras están escritas en verso como vehículo principal para el lenguaje dramático. Son teatros poéticos, muy simbólicos y que presentan una visión idealizada de la historia, cultivado por los modernistas, por el espíritu modernista. Los autores más característicos son Francisco Villa Espesa, con su obra Doña María de Padilla y La Leona de Castilla. También destacó Eduardo Marquina con su obra Las hijas del Cid y los hermanos Machado, Manuel y Antonio, con La Lola se va a los puertos. Y pues bueno, por último y no menos importante, tenemos el teatro cómico. El teatro cómico tuvo mucho éxito, refleja unos ambientes populares y utiliza un lenguaje coloquial. Tal es el uso de este lenguaje que incluso hace introducción de dialectos como los hermanos Quintero, que escriben obras en un ambiente andaluz. Los subgéneros que encontramos dentro de este teatro cómico son los sainetes, que pueden ser de ámbito madrileño o de ámbito andaluz, y estos sainetes evolucionarán hacia otras formas que como podrán ser la tragedia grotesca o el astracán. Pues bueno, como hemos mencionado anteriormente, uno de los autores que destaca son los hermanos Álvarez Quintero, que sus obras están escritas en una Andalucía tópica, superficial e incluso un poco falseada. Algunas de las obras características son El patio o La reina mora. También destaca Carlos Arniches, que por una parte escribe sainetes de ámbito madrileño, pero por otra parte escribe lo que hemos denominado antes la tragedia grotesca, que es una mezcla entre lo conmovedor y lo que te hace reír, en la que destaca su obra La señorita de Trébele. Y ahora pasamos a explicar el teatro renovador.
El teatro renovador es sí el teatro que te hace reflexionar, te hace pensar. Muchos autores fueron los que intentaron cambiar la forma de hacer teatro de esa época, pero la mayoría de las obras fueron un fracaso. Estos autores sobre todo fueron los autores de la generación del 98, como son Unamuno, Valle Inclán y Azorín, y también a los que también en los años 30 se le unen los autores de la generación del 27, especialmente García Lorca. Muchas de las obras que se hicieron ni siquiera fueron representadas. Pues bueno, vamos a ello. Como tenemos dos generaciones que intervienen, dividiremos en el teatro creado por la generación del 98 y el teatro creado por la generación del 27. Vamos allá. Pues bueno, comenzaremos explicando el teatro de la generación del 98. Fuera de las pretensiones comerciales, los autores del 98, que como ya hemos mencionado anteriormente son Valle Inclán, Unamuno y Ozarín, pretenden crear un teatro, que sirva como cauce para expresar sus inquietudes sociales, existenciales, religiosas. Ellos crearán un teatro que sea complejo e intelectual y que enlace con las tendencias filosóficas y teatrales más renovadoras de aquella época. Técnicamente, con todo esto que están haciendo, tratan de romper definitivamente con las formas realistas de representar. En esto será clave Valle Inclán, que destacará por encima de todos. Valle Inclán creará un teatro en el que veremos reflejado un mundo mítico, irracional, violento, en el que el hombre se deja llevar por la avaricia y por la lujuria. Valle Inclán culmina esta parte de su teatro con la obra Divinas Palabras, pero posteriormente publicará Luces de Bohemia en 1920, con la que introducirá su teoría del esperpento. Esta técnica indica que debemos deformar la realidad para conocer lo que se oculta tras ella. Bueno, es como una caricatura de la realidad. Todas las obras teatrales de Valle Inclán podremos dividirlas en 3 ciclos. El primer ciclo será el mito. Todas las obras se llevarán a cabo en una Galicia mítica, intemporal, en la que no pasa el tiempo. Y dentro de este ciclo podremos meter la obra Divinas Palabras. El segundo ciclo es la farsa. Las obras se realizan en un espacio un poco ridículo, propio del siglo XVIII, donde aparecerán elementos como los cisnes, las rosas, los jardines, y dentro de este ciclo encontramos la obra La Marquesa Rosalinda. Y por último ciclo, y el más importante, es el esperpento. En el esperpento, dentro de este ciclo, podemos encontrar obras como Luces de Bohemia, que como hemos dicho anteriormente fue publicado en 1920, y la trilogía de Martes de Carnaval. Bueno, Luces de Bohemia es la obra más característica de Valle Inclán y trata sobre, es con la que desarrolla, la que inicia su teoría del esperpento, y trata sobre el recorrido de Max Estrella y su acompañante Latino Dispalis en una noche madrileña. Max Estrella, después de haberle ocurrido cosas terribles, de que le hayan bofeteado, de que hayan encarcelado, de haberse separado de su familia para no destrozarle la vida, se ve que muere en un portal. O sea, la historia ocurre solamente en una noche, pues al final de la noche muere en un portal y además es traicionado por su lazarillo, porque le roba la cartera. En esta obra podemos apreciar la alusión a personajes históricos de la historia referentes, pero también encontramos los nombres propios de algunas personas en el libro, como puede ser, o sea, en la obra, como puede ser el Alfonso XIII, Antonio Maura o incluso Unamuno. Bueno, terminaremos ya con el teatro de la generación del 27.
aunque la mayoría de los poetas de esta generación, o sea, de los escritores de esta generación se atrevieron con la poesía, algunos decidieron probar el teatro. Algunos que destacaron un poco porque tampoco tuvieron demasiado éxito fueron Salinas con su obra El dictador y Alberti con su obra El adefesio. Pero el que más destacó, sin lugar a dudas, fue Federico García Lorca. Federico García Lorca, además de crear obras de teatro, creó la Compañía de la Barraca. Era una serie de aficionados que viajaban por todos los pueblos de España y representaban las obras más características de aquel momento, las típicas, vamos, las más conocidas. Lorca escribía teatro desde que era muy joven y podemos dividir su obra dramática en 3 grandes bloques. Las primeras obras de teatro, que en 1930 estrena El maleficio de la mariposa, que trata sobre el amor entre una cucaracha y una mariposa. Está bajo el influjo del modernismo y con esta obra abrirá paso a lo que será uno de los temas principales, que es la insatisfacción amorosa. Bueno, esta obra no tuvo demasiado éxito, pero pronto se recuperó con la obra de Mariana Pineda, que es un drama histórico sobre una heroína ajusticiada por Fernando VII en Granada debido a que había bordado una bandera liberal. A estas obras se le unen las farsas trágicas sobre amores desgraciados, como puede ser La zapatera prodigiosa, y en esta primera época Federico García Lorca compone varias piezas de marionetas, a las que llaman los títeres de Cachiporra. Con estas marionetas tratará todos los temas fundamentales de las obras de Lorca, que será el conflicto entre libertad y autoridad. Bueno, pasamos ya a a la segunda parte del bloque, que será el teatro vanguardista, que son las comedias imposibles o misterios. Lorca dio este nombre a todas las obras que estaban bajo el influjo del surrealismo. ¿Por qué? Porque con la técnica del surrealismo podía investigar, podía explorar todos los instintos ocultos del hombre. Así, en su obra El público, que es una obra que está incompleta, Lorca defiende al amor como un instinto impredecible que puede salir a la luz de muchas distintas formas, como por ejemplo la homosexualidad, y critica también a una sociedad que no está acostumbrada al cambio, que está acostumbrada a lo típico y que tampoco quiere cambiar. Y su última etapa es su etapa de plenitud, que es que Lorca en los años 30 ya crea unas obras que sí son más importantes, que sí llegan al público, que se hacen más famosas, y él tiene siempre un tema característico, que es las fuerzas naturales hacen que a los personajes tengan un destino fatal, un destino trágico. Y bueno, algunas de las obras que creó fue, por ejemplo, Bodas de sangre, que trata sobre un amor frustrado; Yerma, que trata sobre una maternidad frustrada; la señorita Rosita, doña Rosita la soltera, que trata de que la frustración por esperar al amor; y ahora su obra culmen, la obra más conocida, que es La casa de Bernarda Alba, que es ya como la frustración total del amor y de la libertad. Y todos estos temas tendrán en común también que la figura femenina se trata en un ambiente de marginación social. Y bueno, pues esto es lo último. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho.